Espacios de probabilidad. Espacios de probabilidad. Bien, el ejercicio 1, pueden ver la lista ahí que mandó Daniel. Nos dice que respondamos verdadero o falso según corresponda, dando la respectiva justificación. Bien, el primer ítem nos dice, ¿no? Todo espacio muestral es finito. ¿Será cierto eso? Es finito. A ver, en primer lugar, ¿qué es un espacio muestral? Bien, recordando, ¿no? El espacio muestral es el conjunto, ¿no? Que contiene todos los posibles resultados del experimento aleatorio. Bien, y va a ser denotado como omega, ¿no? Es el conjunto de todos los posibles resultados del experimento aleatorio. Por ejemplo, ¿no? Si el experimento aleatorio es lanzar un dado y observar el número que sale, y observar el número, entonces el espacio muestral vendría siendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, esos son los posibles resultados de mi experimento aleatorio. Bien, este es mi espacio muestral para este experimento. Ahora, lo que acá nos dicen es, todo espacio muestral es finito. Bueno, esto es falso. ¿Por qué? Acá, en el siguiente ejemplo, les voy a dar el caso de un experimento aleatorio cuyo espacio muestral es infinito, ¿no? Por ejemplo, escoger al azar un punto del disco de radio 1 y centrado en el origen. Muy bien. ¿Cuál sería el espacio muestral en este caso? Nos dicen que escojamos un punto al azar del disco de radio 1 centrado en el origen. Bien. Podemos elegir un punto por acá, por acá, por acá, ¿no? Como vemos, este disco tiene infinitos puntos, es decir, infinitas posibilidades o infinitos resultados para este experimento, ¿no? ¿Y cómo se caracteriza todo este conjunto de resultados que viene a ser el espacio muestral? Estaría dado por, ¿no? Por omega igual a los pares en el plano R2, tales que la ecuación del disco, ¿no? X al cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Este conjunto de puntos es infinito. Bien. Y por lo tanto, el ítem A, que dice que todo espacio muestral es finito, sería falso, ¿no? Hemos dado un ejemplo donde el espacio muestral es infinito. Muy bien, ese es el ítem A. Creo que se checó. Ahora, el ítem B. Nos dice que el sigma álgebra de eventos siempre es el conjunto potencia. ¿Qué es un sigma álgebra en primer lugar? Vamos a recordar qué es un sigma álgebra. Bien. Bueno, dado un espacio muestral, ya sabemos que es el espacio muestral, es el conjunto de todos los resultados posibles. Dado el espacio muestral omega, ¿no? El sigma álgebra, o también anotado así, sigma álgebra,
de eventos va a ser una colección que lo vamos a denotar como F caligráfica, ¿no? Una colección F de subconjuntos de mi espacio muestral, ¿no? Tal que cumplen ciertas condiciones, ¿no? O se caracteriza por lo siguiente que voy a poner acá, ¿no? Bien. Esta colección, ¿no? Cumple que el vacío y todo el espacio muestral está ahí, ¿no? El vacío y el espacio muestral pertenecen a la colección de subconjuntos. La segunda condición es que si yo tengo un elemento de mi colección F, entonces yo también voy a poder encontrar al complemento de ese subconjunto de omega, ¿no? En la colección F. Bien. Y la condición 3 nos dice que si tenemos, ¿no? Una secuencia de conjuntos, ¿no? Que pertenecen a mi colección F, entonces la unión, ¿no? La unión de todos los elementos de esa secuencia, ¿bien? También va a estar en la colección F. Eso es un sigma álgebra de un espacio muestral. Bien. Ahora, la pregunta nos dice, ¿el sigma álgebra de eventos siempre es el conjunto potencia? Bueno, el conjunto potencia es un ejemplo de sigma álgebra, ¿no? Por ejemplo, si nuestro espacio muestral es el intervalo cerrado 0,1, bien, la colección que es el conjunto potencia va a cumplir con estas características, ¿no? 1, 2 y 3. Y por lo tanto va a ser un sigma álgebra. Sin embargo, podemos nosotros crear otro sigma álgebra que sea distinto al conjunto potencia. Bien, y aquí va, y aquí va lo siguiente, ¿no? Vamos a considerar el mismo conjunto y ahora vamos a considerar esta colección, ¿no? La colección de subconjuntos de omega, tal que bien A es numerable o el complemento de A es numerable. Bien, numerable quiere decir que podemos contarlo, ¿no? Puede ser finito o infinito, pero siempre que podamos enumerar cada uno de sus elementos. Bien, entonces vamos a demostrar, vamos a ver que este ejemplo que estamos dando, este segundo ejemplo que estamos dando, es un sigma álgebra y que además es distinto del conjunto potencia. Bien, bueno, vamos a escribir de nuevo a la colección F. Y vamos a probar que es un sigma álgebra. Para que sea un sigma álgebra, primero, ¿qué debe de cumplir? Que el vacío y todo el conjunto pertenezcan a F. Bien, a ver, veamos, ¿no? ¿El vacío pertenecerá a F? ¿Ustedes qué dicen? Pueden participar. Solamente tienen que ver si el vacío es numerable o si su complemento es numerable. En este caso, ¿no? El vacío tiene 0 elementos, ¿no? La cardinalidad de este conjunto es 0. Es decir, yo puedo contar, ¿no? ¿Cuántos elementos hay? Hay 0 elementos, ¿no? Por lo tanto, el vacío es numerable, ¿no? Y si el vacío es numerable, entonces va a pertenecer a F, por definición, ¿no?
Ahora, quiero ver si todo el conjunto total 0, 1 también está en F. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ver si es numerable o si su complemento es numerable. Como sabemos que el omega es el intervalo 0, 1 y 0, 1 no es numerable, entonces lo que nos queda es ver qué pasa con su complemento, es decir, con omega complemento. Bien, omega complemento es el complemento del intervalo 0, 1 y esto es el vacío, bien, porque omega es todo el espacio y el vacío es numerable, ¿no? Por lo dicho anteriormente. Entonces vemos que omega pertenece a F, ya que su complemento es numerable, ¿no? Entonces ya tenemos que F cumple la primera propiedad. Ahora vamos a ver que cumpla la segunda propiedad. La segunda propiedad es que si yo tengo un elemento en F, entonces voy a poder encontrar al complemento, ¿no? Bien. Entonces partimos de nuestra hipótesis, ¿no? De que A pertenezca a F. Si A pertenece a F, entonces vamos a tener dos casos, ¿no? Voy a ponerlo acá. Caso 1 y caso 2. ¿Por qué digo que voy a tener dos casos? Porque si A pertenece a F, puede que este A sea numerable o bien que su complemento sea numerable. Que el primer caso, vamos a suponer que A sea numerable. Ya. Si A es numerable, entonces A complemento va a pertenecer a F. ¿Por qué? Porque el complemento de A complemento, que viene a ser A, es numerable, ¿no? Recuerda que para demostrar que este conjunto pertenezca a F, debemos verificar que o bien este sea numerable o el complemento de este sea numerable. Y acabamos de verificar que justamente el complemento de este conjunto que está acá es numerable, ¿no? Porque el complemento del complemento viene a ser el conjunto mismo, el A, ¿no? Y por hipótesis, por el caso 1, este es numerable. Ahora, el caso 2 es cuando A complemento sea numerable. Bien, si A complemento es numerable, ya ahí termina, ¿no? Porque es justamente lo que queremos probar, ¿no? Que A complemento pertenezca a F. Y A complemento va a pertenecer a F si, si este es numerable o su complemento es numerable, ¿no? Pero de acá nos damos cuenta de arranque de que A complemento es numerable, ¿no? Por hipótesis del caso 2. Entonces, por el momento, esta colección F de subconjuntos de mi espacio muestral está cumpliendo la primera propiedad y la segunda propiedad. Falta verificar la última propiedad. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. Otro ejemplo de sigma álgebra. Sería bueno también darlo una vez terminado este. Ah, ya, sí, voy a mencionar un ejemplo de sigma álgebra en el ítem 4. Otro ejemplo de sigma álgebra, el cual es distinto al conjunto potencia. Ya. Bueno, ahora vamos a probar la propiedad 3. Bien. La propiedad 3 nos dice que si nosotros tenemos una sucesión de elementos de F, entonces
la unión, ¿no? De todos estos elementos también va a estar en F, en la colección F. Eso es lo que vamos a probar. Bien, para eso vamos a distinguir del conjunto de índices, ¿no? Dos clases, que sean I los índices de la sucesión, ¿no? Tal que A sub I es numerable. Y J, todos los índices, ¿no? De esta sucesión, tal que AJ complemento es numerable, ¿no? Como esta sucesión, cada elemento pertenece a F, entonces, o bien puede que sea numerable o su complemento sea numerable. Entonces, lo que estoy haciendo acá es simplemente agrupar, ¿no? Agrupar por un lado los que son numerables y los que tienen complemento numerable. Ahora, vamos a tener dos casos. Caso 1, cuando J sea el vacío. Si J es vacío, es decir, si no hay conjuntos cuyo complemento es numerable, quiere decir que para todo natural, ¿no? Este conjunto es numerable. Y si yo hago la unión, ¿no? De todos ellos, que es una unión numerable de conjuntos numerables, va a seguir siendo numerable. Y si es numerable, va a pertenecer a F, por definición, ¿no? Para que pertenezca a F, esto tiene que ser o bien numerable o tener complemento numerable. En este caso, ¿no? En este caso es numerable, por lo tanto pertenece a F. Ahora, el caso 2. El caso 2 es justamente cuando, ¿qué pasa si J es distinto del vacío? Bien, si J es distinto del vacío, vamos a demostrar que este elemento de acá, esta unión de los AN, tiene complemento numerable. Bien, a ver, tomemos complemento. El complemento de esta unión, bien, bueno, antes de tomar complemento quiero expresar esta unión de la siguiente manera, ¿no? Como la unión de los elementos A sub I, tales que son numerables, ¿no? Unidos con la unión de todos los elementos A sub J, cuyo complemento es numerable. Bien, entonces, ¿no? Tomando complemento, tendríamos que esto es igual a la intersección, ¿no? Si tomamos complemento acá, también estaríamos tomando complemento acá, y sería la intersección de los I complemento, donde I pertenece a este conjunto I, intersectado con la intersección de los A sub J complemento, tales que J pertenece a J. Ahora, acá vemos que tenemos una intersección de conjuntos que son numerables, ¿no? Ya que si J pertenece a J, AJ complemento es numerable, ¿no? Por definición de este conjunto de índices J. Entonces, esta intersección es numerable. Ahora, por ser intersección, ¿no? Esto debe estar incluido, ¿no? Todo esto debe estar incluido en alguno de ellos, ¿no? En algún AJ complemento. Bien.
Entonces, no, como AJ complemento es numerable, cualquier subconjunto de un conjunto numerable, en este caso intersecciones numerables, va a ser numerable. Bien. Por lo tanto, todo esto va a ser numerable. Y todo esto es el complemento de la unión. Acabamos de demostrar acá que el complemento de este conjunto es numerable. Por definición, entonces, va a pertenecer a F. Vamos a llegar a esto. Muy bien, hasta ahí alguna consulta. Acabamos de dar una colección F de subconjuntos del espacio muestral, que es un sigma álgebra. Nos falta ver que sea distinto el conjunto potencia. Bien, esto lo vamos a hacer en esta esquina. Vimos que F, ¿no? Son los subconjuntos de omega tal que A es numerable o A complemento es numerable. Es un sigma álgebra. ¿Será igual al conjunto potencia o distinto? Para ver que es distinto, basta encontrar un elemento en el conjunto potencia que no esté en F. Recordemos que nuestro espacio muestral era todo el intervalo 0, 1. Bien, el conjunto potencia de omega es la colección de todos los subconjuntos posibles de omega, ¿no? En particular, si nosotros cogemos este conjunto, este subconjunto de acá, digamos, de 0, el intervalo de 0 a 1 medio, tenemos que A pertenece al conjunto potencia, pero A no es numerable por ser un intervalo. Pero tampoco su complemento de A, que vendría a ser de 1 medio a 1, tampoco es numerable, ¿no? Por ser otro intervalo, ¿no? Entonces, vemos que este elemento ni es numerable, ni su complemento es numerable. Entonces no va a pertenecer a F. Bien. Acabamos de encontrar un ratito, voy a... Acabamos de encontrar un conjunto, ¿no? Un subconjunto, mejor dicho, de omega, que pertenece al conjunto potencia, pero que no pertenece a F. ¿No? Por lo tanto, este sigma álgebra F va a ser distinto al conjunto potencia. En conclusión, el ítem B es falso, ¿no? No todo sigma álgebra es el conjunto potencia. Ahora vamos al ítem 3. El ítem 3 nos dice que toda medida de probabilidad tiene la propiedad de de aditividad finita. La aditividad finita es lo siguiente, ¿no? A ver, primero recordemos que es una medida de probabilidad. Bien, medida de probabilidad.
Dado un conjunto omega, que podría ser nuestro espacio muestral, y F, un sigma álgebra de omega, la función U, cuyo dominio es F, y va mapeada al intervalo 0, 1 cerrado, se dice que es una medida de probabilidad si cumple lo siguiente, ¿no? Si la medida de todo el espacio es 1, bueno, ese es, eh, y si dada una colección de conjuntos disjuntos, perdón, de conjuntos disjuntos 2 a 2, esta colección, disculpen, pertenece al sigma álgebra, se cumple lo siguiente, que mu evaluado en toda la unión voy a ponerlo así, de 1 al infinito, va a ser expresado como la suma de mu evaluado en cada uno de los elementos. Bien. Si cumple estas propiedades, entonces a esta función mu se le va a llamar medida de probabilidad. Ahora, a esta segunda propiedad se le conoce como sigma aditividad. Debido a que estamos considerando elementos del sigma álgebra, ¿no? Y es una colección numerable donde al evaluar mu en la unión va a ser como sumar mu en cada parte, ¿no? Esta es una medida, ¿no? La medida de todo va a ser igual a la suma de las medidas de cada partecita siempre y cuando sean disjuntos 2 a 2. Bien, y eso es intuitivo, ¿no? Cuando tienes cosas disjuntas, la medida de todo puede ser calculada sumando la medida de cada parte, ¿no? Este es sigma aditividad, ¿no? La aditividad finita es idéntica, solamente de que en vez de tener una colección numerable, vamos a tener una colección finita. Es decir, una cantidad finita de elementos, ¿no? AN desde 1 hasta P, ¿no? Que son también conjuntos disjuntos 2 a 2. Bueno, esto es solo mencionarlo, ¿no? La aditividad finita. Sería la unión desde 1 hasta P. Y esto puede ser expresado como la suma finita, ¿no? Desde 1 hasta P. Bien, esta es la aditividad finita. Como pueden ver, es una cantidad finita de conjuntos disjuntos 2 a 2. Bien, entonces lo que nos dice el ítem 3 es que toda medida de probabilidad tiene la propiedad de aditividad finita. Sabemos que toda medida de probabilidad tiene la propiedad de sigma aditividad, pero a partir de la sigma aditividad vamos a concluir que se cumple la aditividad finita. ¿Y cómo demostramos que la medida de probabilidad cumple la aditividad finita? Bueno, voy a borrar esto de acá. Para probar
que se cumple esto, yo debo de comenzar agarrando una cantidad finita de conjuntos disjuntos 2 a 2, ¿no? Entonces yo digo, sea AN desde 1 hasta P, conjuntos disjuntos 2 a 2. Yo sé que se cumple la sigma aditividad, es decir, que se cumple esa propiedad 2 que puse, que borré, para una cantidad numerable de elementos del sigma álgebra. Entonces yo puedo darle la siguiente forma, ¿no? A n desde n igual a 1 hasta el infinito. Perdón, puedo crear esta colección Bn desde 1 hasta el infinito, donde Bn va a ser igual a An para n desde 1 hasta P. Y Bn va a ser vacío para todo natural mayor que P. Bien. Esta colección de conjuntos también es disjunto a 2 a 2, ¿no? Desde que los AN son disjuntos 2 a 2, si yo le agrego vacío, el conjunto vacío a esas colecciones, entonces la intersección de cualquier par de ellos también va a ser vacío. Entonces, esta colección numerable que está acá, también va a ser una colección de conjuntos disjuntos 2 a 2. Bien. Y ahí podemos aplicar la propiedad 2, ¿no? Que cumple una medida de probabilidad. Que la medida, ¿no? Evaluada en la unión va a ser igual a la suma de las medidas de cada uno de sus componentes, ¿no? Ahora, como esta unión tiene elementos vacíos a partir desde P para arriba, desde P más 1 para arriba, entonces da lo mismo de que yo escriba esto o esto, ¿no? Desde 1 hasta P. Ya que del índice P para arriba, estos B sub n van a ser vacíos y no va a afectar a la unión, va a ser la misma. Entonces puedo cambiar esta unión infinita por la unión desde 1 hasta P. Igual la suma, ¿no? Esta suma va a ser desde n igual a 1 hasta P de la medida de B sub n más la suma desde n igual a P más 1 hacia el infinito de la medida de B sub n. Bien. Ahora, desde P más 1 hacia arriba, todos estos B sub n eran vacíos. Y por ser una medida de probabilidad, la medida del vacío va a ser 0. O sea, esto va a ser 0. Y por lo tanto, toda esta suma va a ser 0. Con lo cual solamente nos quedaríamos con este término. Bien. Entonces, ¿qué concluimos? Que la medida de esta unión, desde 1 hasta P, va a ser igual a simplemente la suma desde n igual a 1 hasta P de la medida de los B sub n. Y esto es justamente la aditividad finita, ¿no? Miren, tiene la forma. Dada una cantidad finita de conjuntos disjuntos 2 a 2, ¿no? Hemos llegado a esto, ¿no? Donde B sub n es igual a sub n para n desde 1 hasta P, ¿no? Aquí pueden reemplazar a sub n, ¿no? Porque van a ser iguales según lo creado. Y por lo tanto, hemos llegado a que toda medida de probabilidad tiene la propiedad de aditividad finita, ¿no? Esto es verdadero. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Que no está ahí? ¿Aló?
Fernando, ¿alguna consulta? Bueno, continuemos, David. Ya, muy bien. Ahora el ítem 4. Bien, el ítem 4 nos dice que la función área es una medida de probabilidad sobre el conjunto potencia del espacio muestral 0,1. Bien. Bueno, ¿cuál sería la función área? Bueno, en este caso tenemos un subconjunto de los reales, ¿no? Y lo que se refiere a esta función área es la siguiente, ¿no? Vamos a denotarlo como mu, ¿no? Y va a agarrar cualquier subconjunto de omega, digamos, ¿no? Eso es lo que nos dice el enunciado, ¿no? Cualquier conjunto del conjunto potencia. Es decir, cualquier elemento de aquí. Dice que la función área va a ser definida de esta manera, ¿no? La longitud, en este caso como estamos en dimensión 1, sería la longitud de A sobre la longitud de todo el espacio, ¿no? Que bueno, sería la longitud de A nada más, porque la longitud de todo esto, con la noción usual de longitud, ¿no? Sería 1. Bien. Dicen que esto es una medida de probabilidad sobre el conjunto potencia. Esto lo hemos escrito acá, ¿no? ¿Será cierto esto? Que cualquier subconjunto de 0,1 va a tener una longitud definida. Bueno, la respuesta es no. Va a existir un conjunto A, mejor dicho, un subconjunto de este intervalo que no tiene una longitud definida. Y ese conjunto se va a llamar el conjunto de Vitali. En esto no lo voy a definir explícitamente. Va a ser más como para investigar, ¿no? ¿Qué es el conjunto de Vitali y cómo se define? Pero el conjunto de Vitali no tiene una longitud definida, ¿no? Es un subconjunto del intervalo 0,1 que no tiene una longitud definida. Entonces, nos queda pensar, ¿no? Sobre qué dominio podemos definir este conjunto potencia. Perdón, esta medida de probabilidad. Bueno, recordemos que la medida de probabilidad, su dominio es un sigma álgebra. Bien. Y va de 0 a 1. Ya vemos que definido de esta forma, F no puede ser el conjunto potencia. ¿Por qué? Porque el conjunto que yo les menciono, el conjunto de Vitali, no va a tener una longitud definida y por lo tanto no va a estar definido, ¿no? Mu en A. Por lo tanto yo debo de buscar otro sigma álgebra. Y aquí surge otro ejemplo, ¿no? De sigma álgebra, que serían los llamados, bueno, voy a poner acá ejemplo de sigma álgebra, los borelianos. En este caso nuestro espacio es 0,1, así que serían los borelianos en 0,1. Denotado por la siguiente manera, ¿no?
Ahora, ¿qué son los borelianos? Bien, un poco, esta definición va a ser un poco matemática, pero pueden, investigarlo ustedes por su cuenta también, ¿no? Para que quede más claro. Nosotros tenemos la noción de sigma álgebra generada. Bien, ¿qué es el sigma álgebra generada? Bien, dado un conjunto, un subconjunto S de omega, ¿no? Recuerden que omega es nuestro espacio muestral. El sigma álgebra generada por S va a ser la intersección de todos los sigmas álgebras que contienen a S. Bien, es decir, es el sigma álgebra más pequeño que va a contener a S, donde S es un subconjunto cualquiera, ¿no? Perdón, acá es una familia, ¿no? Un conjunto. A ver, un ratito. Acá es una inclusión. Bien. Esa es una familia de subconjuntos de omega. Bien. Y el sigma álgebra generado por S va a ser el sigma álgebra más pequeño que contiene a S. Bien. Entonces, ¿cómo surgen los borelianos en 0,1? Los borelianos en 0,1 va a ser el sigma álgebra generado por una familia de subconjuntos de omega llamada topología, ¿no? Esta es la topología. En este caso, nuestro conjunto es 0,1, entonces sería una topología en 0,1. Bien. Más o menos para que se den idea de qué elementos tienen los borelianos de 0,1, ¿no? Algunos de sus elementos son todas las clases de intervalos que están contenidos en 0,1, ¿no? Los semiabiertos, semicerrados, los cerrados, los abiertos, los singleton, ¿no? Todos ellos son elementos de los borelianos. Entonces, el boreliano es un sigma álgebra que surge de generar el sigma álgebra a partir de una familia de subconjuntos de 0,1 llamada topología. Bien, pueden investigar qué es una topología y junto con estos conceptos llegar a entender un poco más lo que es el boreliano, ¿no? Eh, Quizá esta parte es un poco difícil, ¿no? De imaginar, porque no es tan geométrico. Pero cuando investiguen, ¿no?, el concepto de topología y entren en más detalle lo que es un sigma álgebra generada, van a poder extender un poco más lo que es un boreliano, ¿no? Bueno, esa es la pregunta 1. Ahora pasemos a la pregunta 2. La pregunta 2 nos dice, selecciona al azar 3 cartas de una baraja sin reposición y nos pide describir el espacio de probabilidad asociado. Un espacio de probabilidad estaba constituido por un espacio muestral, un sigma álgebra en el espacio muestral y una medida de probabilidad, ¿no? Ya vimos cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué es un espacio muestral? ¿Qué es un sigma álgebra? ¿Y qué es una medida de probabilidad? El experimento en este caso es seleccionar al azar 3 cartas de una baraja sin reposición. Sin reposición quiere decir que si yo cojo una carta de mi baraja, entonces para la siguiente elección
no voy a considerar esa carta que he elegido. No se va a reponer. Entonces nos piden hallar para ese experimento nuestro espacio muestral, un sigma álgebra y una medida de probabilidad ahí. Bien, una baraja tradicional cuenta con 52 cartas en total, ¿no? Sin considerar los jokers. Vamos a tener 1, 2, 3, digamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 50, 51, 52. Todas estas van a ser las cartas de mi baraja, ¿no? El experimento es elegir 3 cartas de esa baraja sin reposición. ¿Cómo yo represento matemáticamente los resultados de ese experimento? Bueno, de la siguiente manera, ¿no? Como yo voy a elegir 3 cartas, puede ser esta, digamos, esta o esta, entonces yo siempre voy a tener de resultado una terna, ¿no? Un triplete, donde cada uno de las entradas de esa terna representa una carta que yo he elegido. Bien, y como dice sin reposición, ¿no? Estas 3 tienen que ser distintas. Entonces yo acá tengo que mi espacio muestral va a ser el conjunto de tripletes, ¿no? O ternas, tal que la carta 1, ¿no? Va a pertenecer, como yo las he enumerado, las voy a poner así, ¿no? 1, 2 hasta 52. La carta 2 también va a pertenecer de 1, 2 a 52. La carta 3 también, ¿no? Eso quiere decir que va a pertenecer a la baraja, ¿no? Ahora, ¿cómo yo agrego la condición de que son elegidas de manera distinta? Bueno, puede ser puesta de esta manera, ¿no? C1 distinto a C2 y distinto a C3. Ahora, uno puede elegir en la primera elección, digamos que yo escojo la carta 1. En la segunda elección yo escojo la carta 2 y en la segunda elección yo escojo la carta 3. ¿No? Entonces, escoger 3 cartas, en este caso las que hemos escogido ha sido la carta 1, la carta 2 y la carta 4. Pero también pudo haber pasado lo siguiente, ¿no? De que yo haya elegido primero la carta 4, luego la carta 2 y de ahí la carta 1. Bien, como el experimento nos dice, ¿no? Seleccionar 3 cartas al azar, nuestro resultado debe, en sí no va a importar el orden, ¿no? En el cual van a salir. Eso también podemos ponerlo acá, ¿no? Donde en sí estos no van a ser pares ordenados, sino simplemente agrupaciones, ¿no? Donde no importa el orden. Entonces, ese sería mi espacio muestral, ¿no? Son el conjunto de tuplas, ¿no? De tamaño 3, donde cada entrada es una carta distinta de 2 en 2, ¿no? Y bueno, no importa el orden, ¿no? Entonces ya hemos construido nuestro espacio muestral. Una pregunta, David. Sí, Mm, ¿Esto no coincidiría con todos los subconjuntos de tamaño 3? sí. Sería otra forma Ah, de, a de ver. describir, ¿no? Claro, claro. Sería como ponerlo de esta manera, ¿no? Bueno, entonces, claro, acá para quitar esto de que no importe el orden,
voy a ponerlo en vez de tuplas como conjuntos, ¿no? Y ya iría así, ¿no? Son todos los subconjuntos de tamaño 3. Y bueno, acá de tamaño 3 porque C1 es distinto a C2 y distinto a C3, ¿no? Sí, Daniel, tienes razón. Así es, es equivalente, ¿no? O sea, esa definición. Bien, entonces ese va a ser mi espacio muestral. Ahora, el sigma álgebra. Bueno, el sigma álgebra más fácil de crear, ¿no? Para este espacio muestral es el conjunto potencia, ¿no? Es decir, la colección de todos los subconjuntos de omega. Por ejemplo, un elemento de ahí puede ser los, a ver, podría ser, ¿no? Tres cartas que sean corazones, ¿no? Todos, todo el conjunto de tres cartas tal que esas tres cartas sean corazones. O como vamos a ver más adelante, ¿no? Pueden ser todos reyes o todos de un mismo color, ¿no? Pero de tamaño 3, ¿no? Ahora, una medida de probabilidad en F, en el conjunto potencial, ¿cuál sería? Simplemente la frecuentista, ¿no? Es decir, yo tomo un subconjunto de omega, es decir, un elemento del conjunto potencia, y esto sería igual a la cardinalidad de ese conjunto sobre la cardinalidad de omega. Ahora, ¿cuál es la cardinalidad de omega? ¿Alguien puede decirme cuál es la cardinalidad de omega? Es son las combinaciones, ¿no? Que puedo yo hacer de tres elementos en 52, ¿no? Es justamente este coeficiente binomial, ¿no? La combinación de 52 en 3, que es 52 factorial sobre 3 factorial por la resta, ¿no? Que sería 49 factorial. Y esto es igual a 22.100. Ese es la cardinalidad o el tamaño del conjunto omega, ¿no? De mi espacio muestral. Entonces, esta medida de probabilidad lo que hace es simplemente, ¿no? A cualquier subconjunto de omega le, le calcula el tamaño y lo divide sobre 22.100. Pueden comprobar ustedes que eso efectivamente es una medida de probabilidad con los que satisface los axiomas, ¿no? Que puse en un principio. Muy bien, esa es la pregunta 2. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, si no hay dudas, podemos pasar a la pregunta 3. Y la pregunta 3, Daniel, no sé si tú podrías mostrar el video. Voy a compartir el enlace o César, Sí, quizás puedas ayudarnos también compartiendo el video para que se escuche el audio. ok. Ahora ¿Me lo puedes pasar? paso el enlace. Sí, Sí, sí. a ver.
Bien, he compartido el video por el chat. Ya. Ya, a ver, dame un momento. ¿De acuerdo? Es un video Ahí de lo YouTube, tienes. ¿verdad? Sí. Un extranjero es 3 veces más propenso. ¿Esto? ¿Este video es? Sí, Ya, efectivamente. ok. Ahorita Sí. voy a compartir la pantalla. Ya. Ya creo que sí se ve. Ahorita, ya. ¿Qué sacó el señor Abascal el dato de que el 70% de los violadores son inmigrantes? Se lo digo porque ya que sacamos a relucir los datos, en este caso, en fin, el error era constatable. Era constatable, es curioso porque he leído un tuit del País en el que dice que el error era constatable, que el error del dato que estamos hablando era que según el País no es cierto que el 70% de las manadas que se han producido sean integradas por inmigrantes. Resulta que era el 69%. Bueno, pues ese dato tan terrible que el País ha corregido de manera tan severa queda ya estandarizado. No era el 70, era el 69%. Bueno, yo no le hablo de las manadas, pero he ido a consultar los datos oficiales, en este caso los datos del Instituto Nacional de Estadística, y si busca usted los últimos, los condenados por delitos contra la libertad sexual, en 2018 va a encontrar que hay 312 condenados que son españoles y 96 que son extranjeros. Una es de letras, pero la cifra de condenados españoles triplica a la de los extranjeros. Claro. Pero conviene, Susana, que mire usted el dato de lo que estaba hablando el señor Abascal, porque lo que dijo ahí el señor Abascal era acerca de las manadas. Palabra que tenemos que manejar ya con mucho cuidado a partir de hoy, claro. Pero estará usted de acuerdo conmigo que no podemos hablar de personas que están siendo investigadas. Tenemos que irnos a los datos de los condenados, porque si no, atacamos su presunción de inocencia, ¿no? Pues mire, vayámonos. Usted acaba de dar un dato del que yo no venía preparado, pero me parece perfecto. Dice usted que los inmigrantes ilegales tienen 4 veces menos tendencia que los españoles. No, perfecto, no pues cojo ese dato. hablo de tendencia, hablo de Los españoles condenados. violan 4 veces. Perfecto, pues. Daniel, ¿sí se ve? ¿Sí se escucha el video? Ha dejado de compartir. Ok. Aprovecho para lanzar la pregunta, ¿no? ¿Están de acuerdo con Espinosa de los Monteros? Ahí va a poner la repetición, César. Ok. Lo pongo de nuevo desde el principio. Sí, está bien. Ok. ¿De dónde sacó el señor Abascal el dato de que el 70% de los violadores son inmigrantes? Se lo digo porque ya que sacamos a relucir los datos, en este caso, en fin, el error era constatable. Era constatable, es curioso porque he leído un tuit del País en el que dice que el error era constatable, que el error del dato que estamos hablando era que según el País no es cierto que el 70% de las manadas que se han producido sean integradas por inmigrantes. Resulta que era el 69%. Bueno, pues ese dato tan terrible que el País ha corregido de manera tan severa queda ya estandarizado. No era el 70, era el 69%. Bueno, yo no le hablo de las manadas, pero he ido a consultar los datos oficiales, en este caso los datos del Instituto Nacional de Estadística, y si busca usted los últimos, los condenados por delitos contra la libertad sexual, en 2018 va a encontrar que hay 312 condenados que son españoles y 96 que son extranjeros. Una es de letras, pero la cifra de condenados españoles triplica a la de los extranjeros. Claro. Pero conviene, Susana, que mire usted el dato de lo que estaba hablando el señor Abascal, porque lo que dijo ahí el señor Abascal era acerca de las manadas. Palabra que tenemos que manejar ya con mucho cuidado a partir de hoy, claro. Pero estará usted de acuerdo conmigo que no podemos hablar de personas que están siendo investigadas. Tenemos que irnos a los datos de los condenados, porque si no, atacamos su presunción de inocencia, ¿no?
Pues mire, vayámonos. Usted acaba de dar un dato del que yo no venía preparado, pero me parece perfecto. Dice usted que los inmigrantes ilegales tienen Lo dice 4 veces menos tendencia que los españoles. Bueno, No, perfecto, pues cogemos de dato. no hablo de tendencia, hablo Los de españoles violan condenas. 4 veces. Condenas por delitos contra la libertad sexual, Perfecto, pues 312 se lo tomo, españoles, se me da igual. 96 Perfecto. extranjeros. 3-1. Muy bien. 3-1. Pero es que resulta que los españoles son 10 veces más que los extranjeros. Es decir, que si usted me está diciendo que de cada 4 violadores, 3 españoles, pero de cada 10 habitantes de España, 9 son españoles, entonces lo que usted me está diciendo es que un español es 3 veces menos propenso. Dicho de otra manera, un extranjero es 3 veces más propenso a violar, según las estadísticas que me acaba de dar usted. Por lo tanto, aunque no era eso de lo que estaba hablando, señora Abascal, le agradezco el dato para incorporarlo desde ahora en adelante a los nuevos datos que utilizará Vox. ¿No le parece peligrosísimo hacer este tipo de afirmaciones, señor Espinosa de los No, Monteros? es que Lo estoy digo utilizando de los datos que verdad. acaba de dar usted, que acaba de dar usted el dato del Instituto Nacional de Estadística. Es Pues una es bueno lectura saberlo. distinta a los No lo datos sabía, que pero yo le he agradezco aportado. que nos lo haya ofrecido. Sus conclusiones no coinciden con las mías. Yo me remito a los datos del INE y hablo de condenas. Ah, no, usted usted. habla de tendencia. No, pero es que ¿sabe lo que pasa? Que es que pelearse con la estadística es muy difícil, la estadística suele ganar. Si los datos que usted me ha dado son correctos, que no lo sé, entonces lo que le digo es que la Datos conclusión del es INE, inevitable. página oficial. Un extranjero, según los datos que usted me ha... Pues entonces es absolutamente inapelable que según los datos que usted me ha dado, un extranjero es 3 veces más propenso a violar que un español. No lo sabíamos, pero en fin, gracias por iluminarnos con ese dato. Pues, en fin, si usted llega a esa conclusión, yo no se la discuto, pero me parece en cualquier No, pero caso si es que es peligroso, matemático. el hacer ese tipo de... Si hay 10 veces más españoles que extranjeros y solo violan 3 veces más, está clarísimo. 10 entre 3 es 3,3, no tiene mucha más. Ya, muy bien. Muchas gracias. Ahora voy a un poco desglosar lo que dijo el señor Espinosa de Montero y voy a tratar de voy a explicar sus hipótesis y su conclusión, ¿no? Y cómo la conclusión a la que él llega está errada. El tema del video es justamente sobre los violadores y cuánto de la población de violadores son españoles y extranjeros. A ver, voy a presentar el whiteboard. Los datos que se tienen son los siguientes, ¿no? Con los que vamos a trabajar son los siguientes, ¿no? Nos dicen que de cada 4 violadores, 3 son españoles. Bueno, en el territorio de España, ¿no? De cada 4 violadores, 3 son españoles y 1 es extranjero. ¿No? Y de cada 10 habitantes, de España, ¿no? Dentro del territorio de España, 9 son españoles y 1 es extranjero. Bien, entonces, partiendo de esto, el señor Espinosa de Montero dice que un extranjero, el cual es el título del video, ¿no? Un extranjero es 3 veces más propenso a violar que un español. Bien, partiendo de esto, el señor Espinosa de Montero concluye de que un extranjero es 3 veces más propenso a violar que un español, ¿no? En primer lugar, las cifras son, ¿no? Que de cada 4 violadores, 3 son españoles y 1 es extranjero. Y de cada 10 habitantes, hay 9 españoles y 1 extranjero.
Es decir, hay más habitantes españoles que extranjeros, y de los violadores hay más violadores españoles, y dentro de los violadores hay más violadores españoles que extranjeros. Sin embargo, por una cuestión de cifras y un cálculo rápido, el señor dice, ¿no?, que un extranjero es 3 veces más propenso a violar que un español. Ahora, vamos a dar un ejemplo con cifras, ¿no? Vamos a suponer que mi espacio muestral sean los habitantes de España, ¿no? Y que sean 1000. Que sean 1000 habitantes. Entre extranjeros y españoles. Como de cada 10 habitantes de España, 9 son españoles y 1 es extranjero, vamos a llamar B, ¿no?, al evento que es, bueno, al conjunto de 100 extranjeros, ¿no? Bien. B van a ser los 100 extranjeros de estos 1000 habitantes. Y B complemento van a ser los 900 españoles, ¿no? Ahora, llamemos al evento A que sean los violadores. Para este ejemplo vamos a suponer que sean 60 violadores. Como de cada 4 violadores, 3 son españoles y 1 es extranjero, ¿no? Entonces, los violadores que son extranjeros, es decir, A intersectado con B, ¿cuántos van a ser? Van a ser 15, ¿no? 15 violadores extranjeros, ¿no? Y dentro de los 60 violadores de los 1000 habitantes, 45 violadores van a ser españoles. Bien, entonces este es el ejemplo, ¿no? Tenemos 1000 habitantes, de los 1000 habitantes, 100 son extranjeros, 900 son españoles. Ahora, de los 1000 habitantes, 60 son violadores. Y como de cada 4 violadores, 3 son españoles y 1 extranjero, entonces hay 15 violadores que son extranjeros y 45 violadores que son españoles. Lo que está haciendo el señor Espinosa de Montero es comparar, ¿no? Comparar la probabilidad de que cuando tú agarres un extranjero sea violador con la probabilidad de que cuando tú agarres un español de esos 1000 habitantes resulte ser violador, ¿no? Entonces, ¿cómo yo escribo lo que acabo de decir, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que, dado que yo he escogido un extranjero de los 1000 habitantes, resulte ser un agresor? Eso se escribe mediante la probabilidad condicional, ¿no? A ver, la probabilidad condicional de un evento A, dado que ha ocurrido B, se define, ¿no?, matemáticamente como la probabilidad de A intersectado con B sobre la probabilidad de B. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo escribo el siguiente hecho, ¿no? O cómo yo escribo matemáticamente la probabilidad de que al escoger un extranjero, este sea un violador, ¿no? Es de esta manera, ¿no? La probabilidad de A dado B. No, recordemos que B era el conjunto de los extranjeros, ¿bien? B es el conjunto de los extranjeros y A es el conjunto de los violadores. Entonces, esta es la probabilidad de que la persona resulte ser violador, dado que yo lo he escogido dentro de el conjunto de los extranjeros, ¿no? A ver, voy a escribir acá. Este es violador y es extranjero. O sea, yo he escogido
un extranjero de 2.000 habitantes y voy a calcular cuál es la probabilidad de que ese resulte haber sido un violador, ¿no? Esto es la probabilidad de A intersectado con B, ¿no? Bueno, sería 15 entre el total de habitantes, ¿no? 1.000. Recordemos que estamos dando el sentido frecuentista a la probabilidad, entonces sería casos favorables sobre casos totales, ¿no? Hay 15 violadores extranjeros de entre los 1.000 habitantes. ¿Y cuál es la probabilidad de B? ¿No? Es hay 100 extranjeros entre los 1.000 habitantes. O sea, 15 entre 100. 0.15. Muy bien. Esa es la probabilidad, ¿no? De que al escoger un extranjero de los 1.000 habitantes, resulte ser violador. Ahora, esto es muy distinto. Esta probabilidad es muy distinto a esta. ¿Alguien que me diga cómo se lee esta probabilidad? O que, o matemáticamente cuánto es. Bueno, esto sería, ¿no? La probabilidad de que la persona sea extranjera, dado que yo la he escogido dentro de los agresores, ¿no? Y por definición, esto es probabilidad de B intersectado con A sobre la probabilidad de A. Bien. ¿No? Y la probabilidad de B intersectado con A va a ser igual a la probabilidad de A intersectado con B, que sería 15 sobre 1.000. Ahora, la probabilidad de A es 60 sobre 1.000, que es los violadores sobre el total de habitantes. Y esto sería 15 entre 60, que es 0.25. Como podemos ver, son dos probabilidades distintas, ¿no? La probabilidad de que A dado B con la probabilidad de B dado A. Entonces lo que está haciendo el señor Espinosa de Montero es lo siguiente, ¿no? Voy a borrar esto de acá. A ver. Lo que está haciendo el señor Espinosa de Montero es lo siguiente. Está comparando la probabilidad de A dado B, ¿no? Con la probabilidad de A dado B complemento. La probabilidad de A dado B es la probabilidad de que el extranjero escogido salga agresor, ¿no? Y la probabilidad de A dado B complemento es, ¿no? La probabilidad de que el español escogido de los 1.000 habitantes sea agresor. Esto es 0.15, ¿no? Y esto es la probabilidad de A intersectado con B complemento sobre la probabilidad de B complemento, que sería 45 sobre 1.000 sobre la probabilidad de B complemento es 900 sobre 1.000, que sería 45 sobre 900, y esto es 0.05. Bien. Ahora, numéricamente, la probabilidad de que un español sea un agresor, perdón, numéricamente la probabilidad de que sea un agresor dado que se escogió un español es multiplicado por 3, nos da la probabilidad de que sea un agresor dado de que la persona era extranjera.
Sin embargo, yo no puedo comparar estas dos probabilidades, ¿no? Ya que el espacio donde se está condicionando es distinto. Lo que debió haber hecho el señor para poder dar una conclusión válida es comparar estas probabilidades, ¿no? Esta probabilidad de acá con esta probabilidad de acá. La probabilidad de que resulte ser extranjero dado que se escogió dentro de los agresores, ¿no? Con la probabilidad de que resulte ser español dado que se escogió dentro de los agresores. O sea, dentro del mundo de los agresores, ¿no? ¿Cuántos son españoles y cuántos son extranjeros? No podemos comparar una probabilidad condicionada cuando el espacio en el cual se condiciona es distinto, ¿no? Por lo tanto, la conclusión a la cual llega él es errónea, simplemente por un tema de comparación. Numéricamente estaría bien, ¿no? Pero de la manera como lo ha dicho está mal. ¿Algo que quieras agregar, camarero? Sí, quizás puedas poner ahí abajo los valores de la probabilidad, ¿no? A la izquierda es 0.25 y a la derecha es 0.75. Sí, 0.75. A ver. Sí, ¿no? claro, lo cual va más de acuerdo con los valores absolutos. Mm. Sí. Esto da para rato de discutir, pero básicamente es bueno restringirse al universo de agresores porque sobre ellos hay cierta certeza, ¿ya? Pero cuando escapas del universo de agresores, estás relativizando las proporciones, digamos, ¿no? Y estás considerando a personas eh, inocentes como si fueran igual de comparables que personas agresoras, lo cual no necesariamente es válido. Bueno, eso es lo que puedo acotar. Muchas gracias, Daniel. Bien, ahora vamos con la pregunta 4. A ver. Un momento, por favor. Ya. La pregunta 4 es de control de calidad. Nos dicen, una tienda tiene 80 módems en su inventario. Bien. Total de módems, 80. 30 provienen de la fuente A y el resto de la fuente B. O sea, hay dos fuentes, ¿no? Fuente A y fuente B. De la fuente A son 30 y de la fuente B son el resto, que son 50. Muy bien. Ahora, el 20% están defectuosos. Bien. De la fuente, a ver un ratito. Ya, de los módems de la fuente A, el 20% está defectuoso. El 20% de la fuente A es 6. Y el otro resto está normal, ¿no? Este es defectuoso y este es normal. De la fuente B nos dicen que el 8% está defectuoso. El 8% de 50 es 4. 4 son defectuosos.
Y bueno, el resto está normal. Nos pide calcular la probabilidad de que exactamente 2 módems de una muestra aleatoria de 5 módems del inventario de la tienda sean defectuosos. O sea, básicamente yo tengo acá mis, digamos, 80 módems, ¿no? Bueno, acá está la fuente A, digamos, todos los módems de la fuente A. Y por acá todos los módems de la fuente B. Yo voy a elegir 5 módems, ¿no? De estos 80 módems yo voy a elegir 5. No se pueden ser 2 de acá o 3 de acá. ¿No? Ya, 5. Ahora, de esa elección que yo he hecho, ¿no? ¿Cuál es la, digamos, ¿no? La probabilidad de que 2 de ellos estén defectuosos? Exactamente 2 de ellos. Puede que me toque 2 defectuosos de la fuente A, o un defectuoso de la fuente A y otro de la fuente B, o 2 defectuosos de la fuente B y así, ¿no? Entonces, vamos a calcular la probabilidad de ese evento. La probabilidad del evento E, que es, ¿no? Exactamente 2 módems de una muestra aleatoria de 5 módems es defectuoso, ¿no? Bien, ahora, ¿de cuántas maneras yo puedo elegir 5 módems de 80 módems? Para calcular esta probabilidad yo debo tener en cuenta, ¿no? De que esto puede ser visto como la cantidad de casos favorables sobre la cantidad de casos posibles. La cantidad de casos posibles se refiere a de cuántas maneras yo puedo elegir 5 módems de esos 80, el cual es justamente una combinatoria de 80 en 5, ¿no? Esta es la cantidad de formas que yo puedo elegir 5 módems de un total de 80 módems. Ahora, de esos 5 módems elegidos, yo debo ver que exactamente 2 sean defectuosos. Ahora, ¿de cuántas maneras yo puedo elegir 2 módems defectuosos? Nosotros acá vemos, ¿no?, que la cantidad total de módems defectuosos son 6 más 4, 10, ¿no? Número de módems defectuosos es 10. Y bueno, número de módems normales es 70. Ahora, una vez elegido, digamos, ¿no? Una vez elegido los 5 módems, ¿no? Podemos, ¿no?, preguntar, ¿no?, cuántos de ellos van a ser defectuosos y cuántos van a ser normales, ¿no? Ahora, podemos, a ver, un mensaje. Allá. Dentro de los defectuosos debemos de tener exactamente 2 módems. Bien. Entonces, ¿cuántas formas distintas hay para elegir dentro de los defectuosos que sean exactamente 2? Sería combinatoria de 10 en 2, ¿no? Ahora, una vez escogido estos 2 módems, existen otros 3 módems que son normales, que pueden ser escogidos de diferentes maneras, ¿no? Cada vez que yo escoja 2 módems defectuosos, ¿no?, que es un caso posible, van a haber 3 módems que son normales. Y hay bastantes formas de escoger módem normales dentro del conjunto de módems normales, ¿no? Hay 70 módems normales, ¿no? Hay 70 módems que son normales. Y dentro de esos, yo debo de escoger 3.
Ahora, estas cantidades se van a multiplicar, ¿por qué? Porque por cada elección de 2 módems defectuosos, le puede acompañar una combinación, ¿no?, de 3 módems que son normales. Y la cantidad total de formas, ¿no?, de elegir 2 módems defectuosos es la combinación de 10 en 2, ¿no? Y la cantidad total de formas de elegir 3 módems normales del conjunto de los módems normales es combinación de 70 en 3, ¿no? Y esto sería el total de casos favorables, ¿no? Bien. ¿Alguien que pueda calcular esto? O tarea para la casa. Bien, este cálculo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, ¿ninguna pregunta? Bien, entonces, recapitulando, ¿no? Teníamos 80 modems en total. Sí, alguien creo que quiere hacer una pregunta. Ya, bueno, recapitulando, teníamos 80 modems en total, ¿no? Y queríamos saber cuál era la probabilidad de escoger 2 modems defectuosos, exactamente 2, de una muestra de 5 modems, ¿no? Y lo podemos calcular, ¿no?, como casos favorables sobre casos posibles. Los casos posibles son las selecciones de los 5 modems dentro de los 80, que se calcula, ¿no?, como combinatoria de 80 en 5. Ahora, los casos favorables es escoger 5 modems y exactamente 2 de ellos van a ser defectuosos y los otros 3 van a ser normales, ¿no? Por cada 2 defectuosos que yo elija, voy a tener una combinación de 3 modems normales, ¿no? Entonces, es por eso que yo puedo multiplicar el total de formas de escoger 2 modems defectuosos por el total de formas de escoger modems normales, ¿no? Muy bien. Entonces, esa multiplicación va a ser el total de casos favorables. Todo esto sobre el total de casos posibles. El cálculo de esto sería la probabilidad de dicho evento. Bien, ahora pasemos al problema 5. A ver, el problema 5 nos dice lo siguiente. De 27 piezas de equipaje, ¿no?, yo voy a tener total de piezas de equipaje que son 27. Dice que un aeromozo de cierta aerolínea daña una muestra aleatoria de tamaño 4. Bien. Quiere decir que viene un aeromozo y del total de estos 27, ¿no?, va a dañar 4. 4 dañadas. Y bueno, van a haber 23 piezas que no están dañadas.
Bien. Dice, la probabilidad de que exactamente una de las piezas de equipaje dañada esté asegurada es el doble de la probabilidad de que ninguna de las piezas dañadas esté asegurada. Bien, dice que dentro del total de equipaje hay piezas que están aseguradas y piezas que no están aseguradas. Vamos a suponer que en total hay N piezas aseguradas, ¿no? Lo voy a colocar por acá. Aseguradas hay N piezas, ¿no? Si hay N piezas aseguradas, no sabemos de cuántas de esas N piezas aseguradas están dañadas y cuántas no están dañadas. Así que vamos a poner que X es el número de piezas dañadas que son aseguradas. Entonces 4 menos X van a ser el número de piezas dañadas no aseguradas, ¿no? Ahora, de las no dañadas, ¿cuántas piezas aseguradas tendríamos? Tendríamos N menos X, ya que en total hay N piezas aseguradas. Dentro de las dañadas hay X, entonces el resto de las aseguradas deben de estar dentro de las no dañadas, ¿no? Entonces hay N menos X aseguradas. ¿No? Y el complemento, el resto, son las piezas no dañadas, no aseguradas, que sería 23 menos N más X. Son las piezas no dañadas y no aseguradas. Ahora, ¿qué es lo que nos pide el problema? El problema nos pide calcular la probabilidad de que exactamente 2 de las 4 piezas dañadas estén aseguradas. Nos piden calcular la probabilidad de que exactamente 2 de las 4 piezas dañadas estén aseguradas. Bien, eso es lo que nos piden calcular. Ahora, de dato nos dicen que la probabilidad de que exactamente una de las piezas de equipaje dañada esté asegurada es el doble de la probabilidad de que ninguna de las piezas dañadas esté asegurada. Entonces vamos a analizar en primer lugar este evento, ¿no? Exactamente una de las piezas de equipaje dañada esté asegurada. Bien. ¿Cuál es la probabilidad de E? La probabilidad de E se calcula, ¿no? Como los casos favorables sobre el total de casos favorables sobre el total de casos posibles. Ahora, ¿cuáles son los casos posibles? Estamos analizando lo que son las piezas de equipaje dañadas, ¿no? Y dentro de ellas, los casos favorables serían aquellos que estén aseguradas. ¿Sí? Entonces, ¿de cuántas formas yo puedo elegir 4 piezas dañadas en un equipaje de 27?
Ahora, ¿por qué hago esto? Porque el problema nos dice que un aeromozo daña una muestra aleatoria de tamaño 4, o sea, puede ser cualquiera. Por lo tanto, el total de casos posibles sería combinación de 27 en 4. Bien. Bien. Ahora, casos posibles. Bien. Nos dicen que exactamente una de las piezas de equipaje dañada esté asegurada. O sea, ya hemos escogido nuestras 4 piezas dañadas, digamos, ¿no? Entonces, ¿de cuántas maneras yo puedo escoger una pieza, ¿no? Dañada que esté asegurada? Bien, de la siguiente manera, ¿no? Voy a ponerlo acá. Es combinatoria de n1. O sea, yo tengo n piezas y yo voy a escoger una pieza de ellas. Bien. Esa pieza va a ser la asegurada. Y las demás, como son 4, quedan 3, van a ser las no aseguradas. Bien. ¿Cuántas piezas no aseguradas hay? Si el total de equipaje es 27 y hay n piezas aseguradas, en total habrían 27 menos n piezas aseguradas. De esas 27 menos n piezas aseguradas, yo voy a escoger una combinación de 3, ya que en total son 4 piezas, ¿no? Una está asegurada y la otra no, las otras 3 no. Entonces, por cada pieza asegurada que yo elija, las otras 3 deben de estar no aseguradas. Bien. Y yo las elijo dentro de los equipajes que están no asegurados, ¿no? Que son 27 menos n. Bien, esto lo voy a colocar acá. Estos son los casos favorables. Ahora voy a borrar esto. Y ahora voy a calcular la probabilidad de este evento, ¿no? La probabilidad de que ninguna de las piezas dañadas esté asegurada. El evento sería ninguna de las piezas dañadas esté asegurada. Mm. La probabilidad de F va a ser, ¿no? Los casos favorables sobre el total de casos favorables sobre el total de casos posibles. El total de casos posibles es el mismo, ¿no? Son 4 piezas dañadas aleatoriamente escogidas dentro del total de 27 equipajes. Entonces sería combinatoria de 27 en 4. Ahora, los casos favorables, nuevamente, ¿no? O análogo, de manera análoga a la probabilidad del evento E, ¿no? El caso favorable sería ninguna pieza dañada y las otras que, perdón, ninguna pieza asegurada y las otras que estén aseguradas, ¿no? Entonces, del total de aseguradas, 0 piezas deben de estar dañadas y las otras 4 deben de estar no aseguradas. Del total de piezas aseguradas, hay 0 piezas dañadas y el resto de piezas, que son 4, deben de estar en el total de piezas no aseguradas, que son 27 menos n, ¿no? Por datos nos dicen que la probabilidad de E es 2 veces la probabilidad de F. Ese es el dato del problema.
Y la probabilidad de E es lo que está acá abajo, ¿no? Es 2 veces la probabilidad de F. Bueno, esto se va. Y haciendo el cálculo, el número n sale 8. Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden calcular la probabilidad de que exactamente 2 de las 4 piezas dañadas estén aseguradas, ¿no? Vamos a llamar a ese evento que queremos calcular A. Y nuevamente, ¿no? Va a ser calculado como el total de casos favorables sobre el total de casos posibles. Nuevamente, el total de casos posibles es escoger 4 piezas dañadas dentro de las 27 aleatoriamente, ¿no? Entonces, sería combinación de 27 en 4. Y el total de casos favorables, ¿cuál sería mi caso favorable? Que exactamente 2 de las piezas dañadas estén aseguradas y las otras 2, obviamente, estén en las no aseguradas, ¿no? ¿De cuántas formas yo puedo elegir una pieza que esté asegurada? Combinación de n en 2. ¿Y de cuántas formas yo puedo elegir 2 piezas de las piezas que no están aseguradas? De esta forma, ¿no? 27 menos n en 2. Ahora, de lo anterior, se había calculado de que n es 8. Entonces, reemplazas acá y tendrías, ¿no? Combinatoria de 8 en 2, ¿no? Combinatoria de 19 en 2 y combinatoria de 27 en 4. Bien, calculo y este sería el resultado. Bien, para la probabilidad de este evento, ¿no? ¿Alguna consulta ahí? Ya. Productora. ¿Aló? Sí, sí, David, ¿qué tal? Por ahora, no hay alguna consulta aquí. Ya. Bueno, como le había comentado a Daniel, no sé si nos podemos quedar acá y la siguiente sesión continuamos con la lista de problemas. Sí, Daniel, adelante. Sí, estaría bien. Y no sé si alguien ha calculado los valores, esta probabilidad, por ejemplo, en combinatorias. Pudiera usar el software R, ¿de acuerdo? Y ahí terminamos corroborando estos valores y ya la próxima sesión continuamos con el resto de ejercicios. Les puedo compartir los valores que yo he calculado acá por el chat para la pregunta 4. Y ahorita para la pregunta actual. Bueno, ¿alguna consulta referente a la lista de ejercicios? Entiendo que quedan pendientes alrededor de 5 ejercicios, ¿cierto, David? Que ya estaríamos tocando la próxima Sí, semana. sí, Ya. Ok, listo. Muchas gracias, Daniel. bien. Muchas gracias, David. Gracias, César. Entonces estaríamos terminando aquí. Sí. Luego te comparto los slides del whiteboard. Te los envío por correo. O creo que quedan guardados cuando se cierra la sesión.
quien es el host los tiene, creo. No, si es waivers, me parece que tú tienes que guardarlo y lo compartes. Ya, Genial, genial. Ok, listo chicos. Entonces aquí nos estamos quedando. Muchas gracias y hasta Muchas la gracias. próxima. luego.